Bien, continuamos en síntesis. Le damos la bienvenida al ingeniero Pedro Héctor Castillo, director ejecutivo de Integration Consulting and Technology, INT. Bienvenido a Síntesis, ingeniero. Bueno, gracias por la invitación y cómo no. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, con Pedro podemos hablar muchos temas importantes que tienen que ver con la ciberseguridad, los hackeos, el tema de robo de identidad, robo de información. Pero hay un tema que a mí me está preocupando sinceramente y es el secuestro de datos. Es bueno decir, perdón, Terrero, Sí. que la empresa que representa el ingeniero es especialista, una empresa dominicana especialista en consultoría, en tecnología especializada, en seguridad informática y en delitos De alta tecnología. de alta tecnología. O sea que todos los temas que vamos a hablar estamos con una firma que está especializada específicamente en esto, en República Dominicana. No, y que ya lleva por experiencia unos congresos de informática forense y de ciberseguridad, que lo ha hecho ya, creo que el año que viene se entrega el número cuarto. El próximo. Ok. Me está preocupando, y lo hablamos cuando usted vino el año pasado para hablar del tercer congreso, Sí. el tema del secuestro de datos, o se llama ransomware. Sí. Vi en los periódicos hace unos días, en CNN, que a Pemex, la compañía de petróleo mexicana, le secuestraron unos hackers, le secuestraron unas informaciones. La tienen secuestrada. Y la tienen ellos, y eso quiere decir que no lo tiene Pemex. Correcto. Y ellos le están diciendo, mira, yo te voy a dar tu información, pero tú tienes que pagarme 9.5 millones de dólares. De dólares. De dólares. Y he visto que en muchas entidades en Estados Unidos ha pasado este tema. Primero, háblenos un poquito sobre la modalidad. Y segundo, dígame si en la República Dominicana ha habido casos de eso, en sentido general. Muy bien, muy bien. Ransomware es la palabra técnica. Y lo que tú mencionas de cómo la persona se adueña, secuestra esa información, es ya tal vez lo que nosotros dominamos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que alguien de fuera o de dentro, pero normalmente ya eso está en discusión de dónde está el hacker, ese es otro tema, pero alguien tomó la información, la encriptó, te le puso unas claves que tú no la puedes acceder y entonces tú automáticamente tienes toda tu información bloqueada. Entonces a ese proceso es que le llamamos el secuestro de la información. De hecho, esa modalidad de ataque llamada ransomware, en el 2017, en nuestro primer congreso de informática forense, trajimos a un experto mexicano, que creo que un día lo trajimos acá a tu programa, sí, claro, en los días previos al congreso, y su conferencia trató solamente del tema de ransomware. De hecho, ya eso es una modalidad de unos 10 años, podríamos decir, a nivel del mundo. Y sí, aquí hemos tenido casos locales. De hecho, aquí han habido pequeñas empresas de un servidor y 5 estaciones que le han secuestrado los datos. O sea, no nos vamos. Pemex es un caso que tú mencionas ahora, sí, y otros estados, inclusive de los Estados Unidos, ciudades pequeñas, le han secuestrado los datos y ha salido por la prensa. Si tú buscas ahora mismo casos de secuestro de datos, casos de ransomware, hay muchísimo, cantidades. Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo eso sucede? Bueno, como hoy tenemos acceso a la tecnología. ¿En República Dominicana hay esos casos? Sí, han habido casos aquí en República Dominicana. ¿Y han tenido que pagar? Bueno, todo el que me llama para ese tipo de situación, yo lo refiero por la vía del DICAT, que es el departamento que automáticamente tú vas a hacer la denuncia de ese caso y son los que tienen las herramientas, el personal y todo eso y comienzan esas investigaciones. Son investigaciones largas porque normalmente el hacker no está localmente, está en otro país, quién sabe dónde. Sí. He tenido casos, yo mismo personalmente lo he visto, de Turquía, en donde el hacker, toda la ubicación de geográfica que da, es desde una dirección de ese sitio, por ende fue desde ahí que se conectó y hizo todo lo que hizo. Es decir, esas son investigaciones que duran cierto tiempo, pero realmente sí, hay casos locales y hay envueltos sumas de dinero donde la persona pide desde 1.000, 2.000, a veces euros o dólares, depende de dónde esté el hacker, hasta millones de pesos o de dólares.
sea, realmente sí hay muchos casos. ¿Cómo? No, y el otro día, por ejemplo, nosotros escuchamos unos trabajos de unas empresas que por un lado, han eliminado el papel. O sea, tal vez no han tenido, aunque tienen sus backups, pero tal vez los backups no van tan acorde, tan rápido como son backups preparados para un problema del sistema, no para un hackeo. O sea, cuando te hackean hasta el backup automatizado. Y no tienen los papeles, el backup, el respaldo. porque no lo utilizan. Tú vas a esas empresas y son mesas de trabajo llenas de computadoras donde no existe el papel. Sí. Yo creo que ni la servilleta la tienen ya en la cocina. O sea, ahí es así. Y también vimos empresas que se dedican a temas de tecnología. Por ejemplo, una empresa que vende una aplicación para reclutamiento de personal. Aplicaciones o para software bancario. Cuando le hackean, lo que le hackean no es su información, sino el control de su inventario, que es su mercancía. Correcto. Su software, lo que ellos venden. Imagínate que tú vendas, por ejemplo, un sistema contable y cuando te hackean, ¿qué tú tienes? O lo que tú vendes, tú no lo tienes. Claro, claro. Sí, realmente hay dos situaciones que se dan ahí. Te pueden cifrar toda tu infraestructura. Ahí se cifra la data, o sea, los datos son archivos. Te cifran los archivos que tú no los puedes accesar. Te cifran el software. El software también es un programa. O sea, todo en una infraestructura tecnológica se convierte en algo digital. Es decir, técnicamente hablando, se convierte en 0 y 1. Es decir, todo en un servidor, en una computadora, en un celular es 0 y 1. Entonces, todos esos 0 y 1 se encriptan. Todo. O sea, tú no puedes accesar a los archivos. Entonces, si tú no puedes accesar a los archivos, no puedes accesar al programa, no accesas a la base de datos, no accesas a nada. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se paran las operaciones del que le pasó eso, sea quien sea. Si tú eres una financiera, que es caso que ya yo he tenido de cerca, pues esa persona, si alguien va y quiere preguntar cuánto debe, pues no puede decirle, porque él no puede entrar al programa para consultar la deuda de la persona. Si quiere pagar, no puede cobrar. O sea que tentativamente tus operaciones tienen que pararse, tú tienes que irte entonces a manual. Bueno, si vas a cobrar, haz un recibo manual, pero después que un proceso está automatizado, está computarizado, realmente pasar a manual, eso es prácticamente imposible. Y ahí pues las empresas se ven en situaciones de que a veces tienen hasta que cerrar. De hecho, hay situaciones que hay empresas que le ha pasado eso y por la falta de operatividad de tal vez un día, 2 días, 4 días, 5 días, en lo que buscan el backup. Porque si tú tienes backup de todo, entonces tú puedes restaurar tu software, restaura tus datos, busca unas cuantas servidores y computadoras y tal vez en 1, 2 o 3 días tú estás, tal vez no al día, tal vez un día antes en operaciones de data o 2 días antes, depende de cómo tú haces backup. Si el backup es instantáneo, si el backup tú lo haces semanal, si tú lo haces diario, depende de la rigurosidad en la que tú hagas eso, entonces tú te vas a responder inmediatamente. Ya por un tema de buenas prácticas, hay muchas organizaciones sí, a menos que tienen una empresa, por ejemplo, tú te pones el caso que Terrero menciona de cemento mexicano, ¿verdad? Sí, Pemex. Y de petróleo mexicano. Sí. Tú te imaginas los costos de producción, la cartera de clientes, las informaciones fiscales. Internacionales. ¿Cuánto paga una empresa cuando un hacker encuentra una información privada que una empresa no puede permitir que se divulgue? Mira, o el mismo caso de los papeles de Panamá, de la empresa de abogados Fonseca. Fonseca. Sí. ¿Cuánto costaba esa información? Quebró la compañía. Cerraron. De hecho, hay mucha... Hay buenas prácticas, por ejemplo, hay que tener backup, hay que tener contingencia, hay que tener plan de continuidad de negocio. Hay una serie de buenas prácticas que ya empresas como esa, lo más probable, que aunque le estén pidiendo eso, es probable que no tengan que pagar esa suma de dinero. De hecho, eso es lo que se recomienda. Se recomienda no pagarle nada a nadie de entrada. Y obviamente implementar buenas prácticas en la organización, por ejemplo, tener backup de todo, tener SAI de contingencia. Me falla este SAI, vino una bomba, explotó esto y tiene que seguir funcionando. Y en la nube, en uno alterno. También está la nube ya como una opción, que lo tenemos en los últimos años. O sea que al final es un tema de estar con un cierto nivel de seguridad, tener buenas prácticas a nivel de lo que es seguridad de la información. Y esos temas que te mencioné de continuidad son los temas de buenas prácticas que hay que tener. Ok, diríamos que ese es el remedio.
Sí. Uno de los remedios que podemos tener. Ahora, vamos a hablar un poquito del antídoto, si hay algo que uno pueda hacer para protegerse de que eso no ocurra. O sea, ¿cuáles cosas yo puedo poner en lo que tiene que ver con mi control de seguridad tecnológica que pueda, si es que lo hay, Sí. que pueda mitigar o prohibir de que esos hackers Sí. no se metan a mi página? Mira, el mejor antídoto, el país lo tiene con una estrategia, la cual duró años haciendo, que se llama la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que se aprobó el año pasado, en el 2018. De hecho, nosotros en el Congreso, desde el año 2015, que fue cuando hicimos el primero con la Cámara TIC acá en República Dominicana, luego en el 16 no se hizo Congreso, lamentablemente, pero en el 17 hasta la fecha, pues ya nosotros asumimos el Congreso y lo seguimos haciendo, abogábamos por esa estrategia, que por ejemplo países como España, que obviamente uno dice República Dominicana, España, pero el nivel de desarrollo, bueno, a nivel de tecnología, aquí tenemos muchísima tecnología de última generación y no somos un país del nivel de desarrollo económico que España, por ejemplo. Sin embargo, España saca su Estrategia Nacional de Ciberseguridad en el 2013. Nosotros, República Dominicana, la sacamos en el 2018. Bueno, 5 años, tú dirás, bueno, pero a los 5 años tenemos una estrategia. ¿Qué significa tener una estrategia? Tener una estrategia significa que ese es el antídoto, aplicar lo que dice ese documento, que sencillamente lo que se basa es, y eso está general para el sector privado, para el gobierno, para el sector militar, es decir, una estrategia no obedece a un sector en específico, obedece a una nación. Y aquí todos los sectores, del sector financiero, sector militar, es decir, todo el mundo se llamó, sociedad civil, las empresas que se dedican a esto, se llamó y se hicieron cientos de reuniones durante el 2016, durante el 2017 y finalmente salió ese documento que está ahí. ¿Qué dice ese documento? 1, hay que concientizar. Concientizar significa que las personas que son usuarias de la tecnología tienen que tener cierto cuidado y las empresas también no solamente tienen que basarse en adquirir mucho hardware y muchos equipos. Si tú ves los proyectos de las organizaciones, te vas a dar cuenta que todos los años invierten millones de dólares en equipos y cambian equipos y vienen equipos y van equipos. Pero los usuarios, que son los que usan, por donde entra un hackeo, por donde es por el usuario, es por una persona. Por una persona de la organización es que entra un ransomware. Así. Sencillo, entonces. Está el tema de la A través, concientización. por ejemplo, a través de un email o a través de qué. A través de un correo electrónico normalmente, que es la modalidad de comunicación que desde el año 1995 todo el mundo lo ha ido cambiando. Es decir, ya hoy día no hay nadie en ninguna organización que no use el correo electrónico para hacer a nivel global. Sí. Mira nada más la embajada americana, en un proceso de residencia Sí, o siempre de es email, visa, sí, sí. es por el correo. Es decir, ya el correo Ya no es es el que, medio. que vamos, vaya al consulado a averiguar, ¿no? Y el banco, cada vez que hay una transacción, que tú haces una transacción, es por el correo que te notifican la tarjeta de crédito. Es decir, el correo, pues por ese mismo correo que se usa para todas esas notificaciones, pues por ese mismo correo entonces el hacker hace planes y le llegan informaciones de todo tipo a las personas y las personas caen y abren los archivos que no tienen que abrir. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? De una sola forma existe, concientizando. ¿Qué es concientizar? Concientizar es capacitar y simular. Eso es capacitar, eso es concientización. Que un amigo mío dice concienciación. Pedro, no diga concientización, diga concienciación, Sí, porque concienciación es más amplio. Sí, sí. Bueno, el tema es que la OEA declaró el mes de octubre, desde el 2017, año por año, como el mes de la concientización. Exactamente. Y ya eso a nivel global se trata de en el mes de octubre, el mes pasado, de hecho nosotros hicimos algunos talleres, yo personalmente me certifiqué en una plataforma de concientización, certifiqué a algunos colaboradores nuestros. Certificar significa aprender y tener un certificado de algo, certificado por alguien, eso es certificar. Entonces la concientización no es una simple teoría, no es mandarle 2 o 3 correitos, no hacer una charla un día al año a los empleados diciéndole lo que es un phishing, lo que es un ransomware, no, es algo más profundo. Entonces eso manda la estrategia, concientizar continuamente, no un día, porque los ataques no son un día. De hecho, el ransomware ha mutado cientos de veces desde el primero que se hizo hace más de 10 años. El ransomware de hoy no solamente te encripta la data, también es un worm, que significa en la regla del hackeo, significa
un gusano. Gusano es un tipo de malware que entra a través de un correo de un usuario de la organización y una vez entró ahí, como un gusano, se distribuyó a nivel de la red. Los accesos y las claves. Entonces, te contamina todo. ese malware ahora, ese ransomware ahora, después de mutar, en los últimos 2 o 3 años ha mutado, ya no solamente encripta, aparte de que te encripta, también es gusano. Pero aparte de eso, es un malware tipo 0 day. 0 day significa día cero. Día cero es que en una fecha específica, Día de la Madre, Día de los Padres, día ahora, por ejemplo, ahora viene el Thanksgiving. Hoy Hoy el día de la diabetes. Yo pensaba que era hoy de Thanksgiving. No, pero tú sabes que en noviembre, 26, ahora, en esta 20, semana. sí. Entonces, 0 day significa un malware que ya eso está reconocido a nivel de todos los que trabajan en esto, saben lo que es un 0 day y todos los fabricantes hacen soluciones para 0 day, soluciones para ransomware, soluciones para gusanos, porque hay una cantidad de medicinas en la calle que las empresas andan mirando todos los días y están los endpoints, los antivirus. Eso es una de las cosas que resuelven el problema, pero no todo. Entonces, ese tipo de malware mutó y ahora en un solo ataque tú tienes 3 modalidades, es decir, el malware a través de un correo se te instala en la máquina. Un día específico explota, se distribuye y cifra. Todo eso junto en un solo tipo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Y el cómo hacerlo, que tú no me lo has preguntado, pero yo te lo quiero decir, eso es lo grande del caso, que eso no se estudia en la universidad. No hay que hacer una maestría en cybersecurity, que aquí ya de hecho tenemos una maestría en cybersecurity en nuestro país, en República Dominicana, y ya tiene su segunda promoción. Sí. ¿Quién lo hace? ¿Qué universidad? La Universidad INTEC. Tiene ese máster, fue la primera universidad. De hecho, nosotros hemos estado compartiendo en algunas cosas, en los programas, en algunas cosas, y tienen esa maestría y ya hicieron su primera promoción de ingenieros de sistemas dominicanos que tienen maestría en ciberseguridad. Entonces, ya, o sea, todo ese conjunto de cosas realmente ayudan. Pero para... ¿Cómo se hace? Mira, en el tema del cómo, lo que normalmente el hacker hace un análisis, incluyendo el tema de buscar todo lo que son las redes sociales. O sea, el hacker identifica su presa, ¿no? Identifica su presa, hace un análisis previo. El hacker es un individuo inteligente. Y tenemos lo que te iba a comentar, todo lo que son las redes. En YouTube, todo lo que alguien quiera hacer, y ahí te iba con el tema, no tiene que ir a un máster, va y lo busca en las redes sociales y ahí está. Ingeniero, y siempre no tiene que haber una persona interna para poder habilitar, porque por ejemplo, usted ha mencionado una serie de casos que ponen a uno a pensar. Una universidad, que hoy usted ve que usted entra con su clave a la página web de la universidad y no solo usted entra para inscribirse, sino usted paga, usted tiene su récord en línea, pide sus certificaciones, usted tiene su clave de estudiante. Pero imagínate que tú entres ahí y por ahí tú puedas entrar al sistema de registro de una universidad, de notas de una universidad. Sí. La parte de cómo tú rompes, tú puedes entrar desde afuera a un banco. Yo tengo una clave en la que yo puedo hacer transferencia, yo puedo entrar a la empresa, ¿cómo se llama? Puedo entrar a la empresa, al banco, entro a mi cuenta, veo mis balances, veo mis operaciones y todo. Imagínate que yo pueda modificar de alguna forma entrar por ahí para introducir un producto de eso, o necesito un empleado de los bancos o de las instituciones. Esas son las dos modalidades que existen, a eso que le llamamos el insider. O sea, hay alguien a veces dentro de una organización que es partícipe de hacer eso y te deja entonces las puertas abiertas. Un cooperante. Y ya eso se ha analizado inclusive en foros nuestros. Nosotros hemos discutido a nivel de expertos que hemos invitado, solamente para que nos hable de la modalidad del insider. Le llamamos el insider a la persona que trabaja dentro de una organización y que hace... hay casos de filtraciones de datos. Casi muchos de los casos de filtraciones de datos es con acompañamiento de personas internas que saben en qué disco se almacena la información, cuáles son las claves de acceso y le dan entonces eso a alguien de fuera se conecta, entra y como tiene la puerta abierta, pues automáticamente ya puede hacer todo. Ese tema de los passwords y de las claves, por eso
solamente se puede corregir educando al usuario. Entonces, por eso es que el tema, o sea, es tan fácil de entrar a una organización, es solamente saber el usuario y la clave. Tú con un usuario y una clave ya entra, obviamente. Todas las organizaciones, por el tema de buenas prácticas, tienen muchos niveles de seguridad. Los famosos accesos. Los famosos, y tienen muchos accesos. Para tú llegar hasta el punto final, tú debes tener mucho conocimiento de lo que es esa plataforma, pero al final, tú me preguntas, ¿se puede entrar o no a cualquier sitio? Sí, se puede entrar, va a depender del nivel de seguridad que tú tengas. Pero eso es que es importante, vamos a decir la palabra que usted dice, concientizar, porque por ejemplo, en este país, yo voy a hablar de República Dominicana, una gran cantidad de usuarios de sistemas de tecnología no tienen claramente en su mente la gravedad de su clave. Y por ejemplo, un empleado se va de vacaciones y le dice al compañero, mira, esa es la clave mía. Cualquier cosa tú entras a mi computadora y lo mandas. Si tú o me llamas y yo te digo dónde está, que está abajo del tablero. O sea, eso ocurre. Y ocurre en entidades que usted jamás puede pensar que eso puede ocurrir. O que usted le da la clave de que a su esposa para que le la llame a un compañero. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿hasta qué punto uno tiene que entender que hay riesgos mayores que usted expone a la entidad, su institución, que no es suya, usted lo que es un empleado, a que eso mismo ocurra, que pase? Y ahí entra la colusión en que yo me pongo de acuerdo con un de afuera, un tercero, para poder invadir la privacidad de la empresa. Otra de las cosas, fuera de la concientización, está la implementación de normas. También. Las organizaciones tienen que basarse en normas internacionales. Por ejemplo, acá en República Dominicana y en muchísimas otras partes del mundo, los estándares ISO 27001 que están enfocados a lo que es seguridad de la información es crítico. La creación dentro de las organizaciones de lo que es una unidad de cómputo forense. ¿Por qué es importante el cómputo forense? Porque el cómputo forense es el único especialista que se prepara para determinar el qué, quién, cómo y cuándo sucedió algo. Entonces, esa especialidad es relativamente nueva y todavía en las mismas maestrías de ciberseguridad apenas hay una materia de cómputo forense. Cuando el cómputo forense es prácticamente la clave de todo. Es decir, toda la seguridad que tú pones es ¿para qué? Para que no te hackeen, ¿cierto? Pemex, ¿cuánto ha invertido en seguridad de la información en los últimos años? Yo no lo sé. Pero mucho dinero. Pero me imagino que ahí hay mucho dinero en endpoint, ahí están todos los fabricantes metidos, ahí están todos los firewalls, ahí está toda la infraestructura del mundo. Y no tanto eso, ¿lo hackean? Sin embargo, ¿qué le acaba de pasar? Le acaban de descifrar toda la data. Ellos van ahora a tener que le están pidiendo $9 millones. No he visto la noticia, pero estoy repitiendo lo que tú dijiste. 9.5 le están pidiendo 9 millones y tiene toda la seguridad del mundo. Eso es lo que significa que todo usted no lo puede poner como director de tecnología, como el director de esa organización. Todo usted no lo puede poner en seguridad. Una parte tiene que poner en la parte forense, que de hecho es el tema que está como medio de moda, la palabrita forense ahora. Que hay muchísima confusión con auditoría forense, cómputo forense, análisis informático forense, son cosas completamente diferentes. Pero quiero quedarme concentrado en la parte del cómputo forense. El cómputo forense es la técnica, no vamos a decir que es una ciencia todavía, vamos a dejarlo ahí en ese nivel un poco, es la técnica que se especializa en investigar el qué, quién, cómo y cuándo sucedió un delito electrónico. El delito electrónico solamente se sucede en equipos electrónicos. Y si el delito se sucede y no hay un componente electrónico, ya eso sale, eso va para otra liga. Si se cometió en una tableta, en un celular, en una red de data, en cualquier cosa que sea electrónica, que viajen por ahí 0 y 1, que todo lo que viaja por todo las infraestructuras tecnológicas, no importa el tamaño, los canales. No importa el tamaño, ni el país, ni nada, es 0 y 1 que viaja. Entonces, eso es lo que se asegura. Entonces, si tú asegurando, invirtiendo millones de dólares, como quiera, tus datos son filtrados, significa entonces que tu estrategia de inversiones para tú proteger tu data no está bien. Una de las soluciones es invertir en la parte de forense, en la parte de cómputo forense, donde hay certificaciones. ¿Quién es un perito informático forense? Un perito informático forense es normalmente un ingeniero de sistema, ya tiene la base de tecnología, que se especializó en redes de datos
y en sistemas operativos, que son varios. Por ejemplo, aquí ahora mismo, rápidamente, si chequeamos los celulares, aquí tenemos Android, tenemos iPhone, y si hay una PC por ahí en la oficina, de repente tiene Windows. Entonces ahí tenemos Microsoft, tenemos iPhone y tenemos Android. Entonces, ahí tenemos 3 sistemas operativos. Entonces todos los equipos del mundo tienen un sistema operativo, o tiene Microsoft, o tiene Android, o tiene iPhone. Eso es el 95% de los casos. De repente habrá otro sistema operativo por ahí que tendrá uno, pero en su mayoría esos son los sistemas operativos. Entonces, este especialista en cómputo, que se especializa en redes de datos, ¿por qué tiene que ser especializado en redes de datos? Porque no hay ninguna infraestructura grande que no esté interconectada por una red de datos. Entonces tiene que tener especialidad en redes de datos, que eso es una especialidad. Sí. Pero también en sistema operativo, porque tiene que manejar el equipo. Claro, el que maneja uno a lo mejor no maneja el otro. Tiene que ser esa Entonces, persona. Entonces, ese tipo de profesional es el que está usando pero el que tiene que usar Deloitte ahora para hacer la auditoría. Permítame nada más decirle que me falta. Para allá vamos. Para formar el perito informático forense que va a estar a cargo de la unidad forense de la organización, que lo único que va a hacer es que cuando te hackean con un ransom o con lo que sea, con un phishing o con lo que sea, esa persona entra en acción para determinar el qué, quién, cómo y cuándo. Sí, porque ese entra post-muerto. Es post-muerto, claro. Pero que por ahí es que tenemos que comenzar a resolver los problemas. Porque cuando tú haces esa investigación va a determinar quién fue, y si tú encuentras quién fue, ya lo paras. ¿Y cómo fue? Pues si tú no lo encuentras, va a seguir. Los peritos especialistas siempre encuentran un rastro de si... Aquí el Terrero habló de eso con otra persona el otro día, de especialista en sistemas, cuando hablaron de las elecciones, de que luego de tú poder entrar en un sistema, tú puedes eliminar los rastros. O siempre queda el detalle de poder saber si ahí alguien entró y modificó algo. Mira, ahí hay una competencia entre el hacker y el investigador. Pero acuérdate que el investigador también es un hacker. Sí. Para ser investigador tiene que saber cómo es. Entonces, de hecho, el hacker, ya hay que comenzar a definir las cosas como son. El hacker es el que estudia la profesión de tecnología. Así cualquier persona que sea capaz de manejar bien la tecnología, de entrar a los sistemas, eso es un hacker. El cracker es el ciberdelincuente, el que usa ese conocimiento para entrar al banco, para entrar a tu correo electrónico, para entrar a cualquier sistema. Ese es el cracker, que es el ciberdelito. Se dan casos de que no solo que se secuestre la información para poder hacer un fraude o podértela vender tu información, eso. Se dan casos también de empresas de hackers que entran a los servidores para sacar información y nunca se mantienen y que venden esta información o la tienen y nunca le comunican a las empresas que hackearon su sistema. Te voy a dar un dato. Después que una empresa es hackeada, el tiempo que la empresa se da cuenta de que fue hackeada, eso se ha estudiado y hay estadísticas de eso, que más o menos va a responder tu pregunta. Porque tú te imaginas tú entrar y que yo voy a abrir una telefónica en República Dominicana. Tú buscas un hacker y hackea el banco de clientes de Claro. Te roba todo. Tú dices, esa telefónica comienza con todo lo... Ya, mira, ¿cuánto tú estás pagando? 22 pesos. Yo te voy a vender ese teléfono en 20. Todo es posible. Tiene la información. Tiene la información, ya, pero tú cometiste un delito. Claro. Cometiste un delito porque hiciste, pero a lo mejor entraste a un sistema. Claro, no se da cuenta nunca. Ahí que voy, el dato. El tiempo ya está estudiado. Las organizaciones se dan cuenta entre los 45 y 65 días, está estudiado. Eso con el tiempo va a ir bajando en la medida que se mejoren las estrategias de seguridad de la información, eso va a ir bajando. Pero tú ahora mismo tú no te das cuenta de una vez. Tú te das cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando, por ejemplo, si tú eres una persona individual y tú comienzas a ver crédito en tu tarjeta de crédito, me hackean la tarjeta porque yo no he comprado vestido en China. Claro. Si es una empresa como la que tú estás mencionando ahora, que es una, vamos a suponer, esa telefónica que tú mencionas, que le entraron y comienza a ver en la calle la estrategia
de algo que ellos iban a sacar y otra gente lo sacó adelante, entonces ahí tú dices, ven acá, pero qué a raro, mí me hackearon. raro, Entonces, claro. las personas se dan cuenta en las organizaciones que algo le pasó, es cuando lo ven en los medios, cuando ven sus fotografías que tenían en un sitio privado, o cuando te llaman para extorsionarte. Mira, yo tengo unas fotos tuyas, mira 2 o 3 aquí, entonces ahí tú te das cuenta. Mira la prueba. Después del daño, después que la cosa pasó, que la gente se da cuenta. Entonces, para concluir la idea de ahorita, ese técnico en computación, con conocimiento de redes, con conocimiento y alguna certificación en seguridad de la información, que hay muchas organizaciones públicas, privadas que la dan. Después de eso, entonces, comienza a especializarse en esa materia que se llama cómputo forense, que se necesita toda esa otra base para poder hacer el trabajo del cómputo forense, y para eso se usan muchas herramientas, y eso es lo que hace el DICAT en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué yo te digo? Que es el departamento, la Dirección de Inteligencia. El Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología de la República Dominicana, que está en la Policía Nacional. Ahí está Licurgo. Ahí está el general Licurgo Jr. Bueno, está ahora en la parte de recursos humanos. Pero es el que más sabe. Pero sigue Licurgo. como asesor. Pero Licurgo, ¿qué más sabe de eso? Bueno, es una de las personas que ha trabajado desde que se creó la ley en el 2007 en todos los casos de delitos electrónicos del país, y por ende hay que dejarlo ahí. tiene ese gran conocimiento en esa materia. No hay que poner un amigo del jefe de la policía, hay que dejarlo ahí a él. Mire, 2 cosas nos faltan para terminar. Que sabe también. No, pero está bien, porque enseñó a otro. Él ha enseñado a varios, claro que sí, y están a cargo ahora mismo y están trabajando. Y él sigue como asesor. Perfecto, entonces, miren una cosa. El sistema de tecnología que usó la Junta Central Electoral fue hecho en casa, o sea, in-house. Lo prepararon unos técnicos de la Junta. Y hay un cuestionamiento de que se metió un algoritmo, y lo hizo el presidente Fernández, y que eso distorsionó y hicieron un flujograma de cómo posiblemente ocurrieron las cosas. No está demostrado, pero hay una denuncia. Le pregunto si la Junta, cuando trabajó con ese software, tenía que idearse de que un equipo de técnicos también trabajaran en lo que es la post-muerte. O sea, vamos a prepararnos para el tema forense y vamos a trabajar en ciberseguridad para asegurarnos, valga la redundancia, de que todo esto va a estar mínimamente garantizado. ¿Qué usted cree? Lo que sabemos de la Junta es lo que sale en los medios de comunicación, todas las resoluciones que salen, las presentaciones, o sea, tengo la información que tiene todo el mundo. Ahora sí te voy a decir en sentido general qué es lo que se hace cuando se hace un código, cuando se hace un programa, qué es lo que se hace. Se hace una auditoría de ese código fuente, y para eso hay empresas especializadas y hay software especializado que nada más hacen eso. Y eso no es nada, no es una consultoría que cuesta muchísimo dinero, y eso es algo que se hace en público. Se cogen un programa, es un conjunto de líneas, y de hecho esos servicios se cotizan por línea. Es decir, yo quiero que tú me audites mi código fuente. Ok, ¿cuántas líneas tiene tu código? ¿En qué lenguaje está hecho? El lenguaje no importa ya. Hay muchísimos lenguajes, pero no importa el lenguaje, va a tener muchas líneas. Bueno, tiene 1 millón de líneas de código, o tiene 500,000 líneas de código. Pues mira, eso te cuesta tanto. Entonces, ese software lo que hace es que toma toda esa línea de código para ver si dentro del software existen que son órdenes o algoritmos. Existen malware que ya son conocidos, como el SQL Injection, por ejemplo. Tú te buscas ahora mismo en internet, y me gusta siempre hacer cuando voy a los programas, porque hay mucha gente que tiene el celular en la mano y no entiende el término, pues lo busca. Si usted busca ahora mismo SQL Injection, así mismo, SQL, espacio, Injection, de inyección, pero en inglés, Injection, te vas a dar cuenta que eso tiene más desde que se codifica. ¿Desde cuándo se programa? Se programa de toda la vida. Sí. Es decir, yo comencé a estudiar esto en el 83, y ya yo veía el sistema de los años 70, de los años 60, ya habían código, claro, con diferentes lenguajes de programación. Claro. Esos lenguajes viejos, que COBOL, que RPG, que Fortran, etcétera. Pero al final tú te pones a ver esos códigos de aquel tiempo, y los códigos ahora es lo mismo. Es lo mismo. Y todo es 0 y 1. Caemos exactamente en lo mismo. Lo que varía es como la forma, que ahora es gráfico, y antes tal vez había que escribir todo, es más bonito. Aquí había un programador que nos enseñó a nosotros programación, yo creo que en el año 80 y algo, me acuerdo en el Colegio La Salle, él tenía Fabio, un especialista, y ya en ese tiempo
los algoritmos eran en un programa, un lenguaje como el COBOL, por ejemplo, sí. sencillo, eran instrucciones, tú entrabas normal y decías, yo quiero que tú me preguntes, tú diseñabas tu propio programa. Claro. Así fue que inició, antes de que existieran los programas hechos, Como te enseñaban usuario. a hacer tu propio programa Como de usuario. contabilidad. Claro. usuario, Y es claro. toda una carrera. De hecho, aquí en República Dominicana hay ingenierías de software. Sí. O sea, aquí tenemos años trabajando el tema, pero básicamente el código se audita. Eso es un servicio que antes de usted poner en producción un software, por buenas prácticas tiene que hacerlo. ¿Se hizo o no? Yo no lo sé, exacto. yo no lo sé, pero eso Que se ese- hace. esa sería la base que y debería usaría. hacerse entre todos los participantes, que todo el mundo lo vea, pero mira, si este es el código, se auditó, mira los resultados, Exactamente. etcétera. O sea, Exactamente. eso yo lo veo como un servicio normal que debe de hacerse. De hecho, una página web que hay instituciones que van a sacar, por ejemplo, y yo he participado en esos proyectos. Antes de sacar la página web, a veces páginas que tú haces transacciones, Sí. porque fíjate que las páginas que se sacan ahora, los sitios web de ahora, ya tú haces transacciones. Sí, son Tú metes tu tarjeta de interactivos, son crédito. interactivos. Y donde usted mete su tarjeta de crédito, eso tiene que asegurarme ciertas Tiene también cosas. protegido. Porque tú eres el que va a pagar, tú como Sí. el manejador de esa página. Sí. Entonces, y esas páginas se llaman a empresas para que auditen esa página web. Sí. Que al final una página web viene siendo también como un código. Exacto, igual. Porque una página es un código. Ok, finalmente, Sí. y brevemente, háblenos sobre el cuarto Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad, que imagino que lo va a hacer igual en Punta Cana. me imagino. Sí, señores, anualmente hacemos un congreso. Tenemos un video, lo podemos Hay ir un poniendo. pequeño video, sí, que tenemos de uno de los anteriores. Anualmente hacemos un congreso precisamente para traer claridad sobre esta problemática. Nosotros personalmente comenzamos hace 9 años a trabajar el tema de cómputo forense, porque vimos que la problemática de los ataques cibernéticos se iba a incrementar a través de los años. Bueno, hoy estamos viendo que procesos tan delicados como ese que se está corriendo en la Junta y en muchísimas empresas, Sí. vemos que hay muchas personas, a veces de lo que toman decisiones, que no a veces tienen la claridad de qué es lo que tienen que discutir, hay confusiones entre terminologías. No es lo mismo una auditoría forense que una auditoría a un código fuente, es decir, son profesionales diferentes, uno es un informático y otro es un auditor, que de hecho sería interesante un día hacer una reunión con el Instituto de Auditores Sí, de la República Dominicana, de ahí que están los auditores forenses sí. a nivel de auditoría, con los peritos informáticos forenses, y la gente se va a dar cuenta que son materias completamente diferentes Sí, que es un programa. a nivel tecnológico. Pero básicamente el Congreso se hace anual, lo hacemos en Punta Cana, son 4 días, en donde llevamos ahí fabricantes, llevamos problemas, donde siempre hay muchas de las conferencias que tratamos de que sean temas que se dieron en el momento, en el año anterior y se presentan ahí. Son 4 días, nuestra empresa Technology Inc. es la organizadora de ese congreso. Tenemos información en prácticamente en las redes ¿Cuándo sociales. es el Congreso? Es en abril del 2 al 5 en el Hotel Paradisus Punta Cana. Ok, ya todo lo que es el proceso de inscripción Está abierto ya en la página nuestra. En línea. No, la inscripción a través de las oficinas, Ok. no sé si puedo dar el número. Sí. Claro. En el 809-685-8883 o mandando un correo a información@technologyinc.net. Ahí pues hay teléfono, mandan un correo y ahí entonces le mandamos el programa. Pero una participación grande de muchas de las Bueno, empresas. hemos tenido mucha participación del sector financiero de República Dominicana. Los principales bancos van cada año, mandan a sus especialistas en seguridad de la información, mandan a sus auditores, porque no necesariamente es el tecnólogo que tiene que ver en esto, mandan a sus abogados. Mandan a sus ¿Por qué los auditores. abogados tienen que ir? Porque al final un delito Ingeniero, mandan a los va a la jodi- justicia, Mandan a los auditores. a los auditores. Joden, los auditores joden. Entonces, esa es la idea del Congreso y bueno, la versión es en abril y bueno, esperamos entonces que nos llamen y se anoten. Sí, Bueno. sí, Y claro, ustedes claro. también, ya tenemos 3 años anunciándolo aquí, Sí, ninguno sí. han ido. Sí, es verdad. Tenemos que buscar la vuelta a eso, Andrés, para que vaya. Sí. Gracias. Es que no he tenido el día disponible. No es que no quiero Pero ir. son 4 días, ve a uno, no tiene que ir a los 4. Eso es. Voy a ir a uno. Que sea sábado o domingo. Que Ok. por lo menos son mis días. Ve el sábado, porque el más son del domingo trabajo. es libre, ve el Exacto, sábado. exacto. Sábado de la mañana, a las 8 de la mañana para gente allá. Está bien. Está Bien. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno tener no me diga, un tema tan importante como este hoy, que está tan de moda, ¿verdad? Sí. El tema de la seguridad, de la ciberseguridad y de Y el hackeo.
el hackeo de la tecnología. Muchísimas cómo gracias, no, gracias a ustedes. al ingeniero Pedro Héctor Castillo, director ejecutivo de Integration Consulting Technology. Muchísimas gracias.